Antes de dar lugar a las preguntas, Gladys, ¿querés comentar lo que querías comentar? No, que recién me avisaron que aparentemente encontraron el cadáver de Melina y que, bueno, que yo creo que tendríamos que hacer un minuto de silencio y también un repudio contra todas las violencias hacia la mujer. Simplemente eso. Vale. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Hola, soy Betina, trabajo acá en el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, y la consulta tiene que ver con esto último que mencionabas del proyecto de ley en la legislatura local, que además tiene bastante actualidad porque aquí también hay otro presentado en el mismo sentido en la Cámara de Diputados. Y la pregunta es esta: en los procedimientos que llevan adelante en el Ministerio Público Fiscal, ¿les sucede que encuentren privados donde trabajan las chicas y realmente no hay ninguna vinculación entre eso y la trata de personas? Porque es una de las quejas que he tenido oportunidad de conversar con las mujeres de las asociaciones de uno y otro color, y esa queja es común en cuanto a que digamos, lo que vos mencionabas de las consecuencias del sistema represivo estatal alcanza situaciones que no están en la realidad vinculadas con los delitos graves como la trata, pero digamos, sufren esas consecuencias no deseadas, por decirlo de alguna manera, de las clausuras, el secuestro de objetos personales. Sí, la pregunta es esa, si es que lo verifican, les pasa en la práctica. Mira, puede ocurrir que a raíz de un allanamiento, un procedimiento, en el marco de una causa donde se investiga una hipótesis de trata, no se compruebe la hipótesis de trata, pero difícilmente no se compruebe la hipótesis de proxenetismo. ¿Entendés? O sea, la diferencia entre el ejercicio individual de la prostitución y el proxenetismo es la intervención de terceros. Es más, Mackinon te diría, mientras haya terceros hay trata, ya a un nivel. Lo que pasa es que, bueno, yo haría una distinción, de acuerdo a cómo está legislada la trata en nuestro país, es más restrictiva, digamos. La trata es la captación, el transporte y el acogimiento. Yo tengo que probar que se hayan dado alguna de esas acciones. Si no puedo comprobar que se hayan dado estas acciones, mientras haya una finalidad de explotación, de comercio sexual, voy a tener proxenetismo. Gracias. Bueno, son tantas cosas. Como sos parte del Poder Judicial, y es quizás donde yo tengo las quejas, porque nos pasó un caso de una chica que desapareció en San Miguel y la encontramos 2 años y medio después de que había pasado por varias provincias y se la habían llevado a Bolivia. La terminaron encontrando en Mar del Plata y el Juzgado Federal número 6 de Mar del Plata dijo que no había trata de personas. Era menor de edad y discapacitada y había estado en explotación sexual, menor de edad. Y después las bandas de pedofilia. Nosotros trabajamos mucho con las bandas de pedofilia. Terminan siendo juzgadas como abusos sexuales infantiles reiterados. Siempre. Nunca como trata de personas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las bandas de pedofilia, donde encontramos 12 integrantes, donde se allanan muchísimas provincias, en la última allanamiento, nosotros hicimos 8 veces la denuncia, durante 2 años en la Argentina, para que se allanen 8 provincias en la Argentina y 5 provincias tuvieran detenidos que estuvieron detenidos por un día. Después terminan siendo juzgados por abuso sexual infantil reiterado. Y esto es trata de explotación sexual infantil. Igual que el caso de la chica discapacitada que fue secuestrada del colegio en San Miguel y terminó en Mar del Plata. El juez federal del juzgado número 6 de Mar del Plata dijo que no había trata de personas. Sí, por eso insisto, a veces cuando se dice no hay trata, ojo, por ahí que estamos hablando de disquisiciones más jurídicas, más técnicas, lo cual no quiere decir que no haya explotación, que quede subsumido en otro delito conexo. En el caso del proxenetismo, puntualmente, que vos me comentás, hay algunas variantes del ejercicio del proxenetismo que pueden ser trata. Por ejemplo, la captación de menores con fines de pornografía infantil. Pero ¿por qué digo en estos casos es más claro? Porque siempre tiene que haber un componente económico de explotación.
a veces si la actitud, digamos, si la finalidad del autor es simplemente el abuso sexual del menor, más allá de que es un hecho claramente repudiable y que hay figuras penales que lo criminalizan, no estamos hablando de esta finalidad de comercio que está presente en la finalidad de la trata. Entonces eso por ahí es lo que hay que distinguir, no conozco igual los pormenores del caso particular. Está en el segundo lugar de producción de material porno infantil. Claro, por eso te digo, hago la distinción. Cuando hay este componente de comercio, podemos hablar de trata. Si no, tendremos algún delito conexo y no por eso menor. O sea, no todo tiene que ser trata para que deba ser debidamente sancionado. ¿Alguna otra pregunta? Y sobre lo que decías Sí. de privados, Perdón. quería pasar un dato. El área VIP, sobre lo que decían de los privados, yo he tomado mucho contacto con distintos tipos de prostitución y trata de personas. Y con respecto a los privados, por ejemplo, la página área VIP es regenteada por un señor Capurro, en donde supuestamente todas las chicas que trabajan en área VIP trabajan por su cuenta y todas le pagan a Capurro. Entonces, ojo, porque las páginas que ofrecen chicas en forma particular, y si vos te metés en los chats como señor que vas a contratar y qué sé yo, y después mandás un señor para que hable con las chicas, todas son regenteadas. Entonces eso de que trabajan por su cuenta... Sí, totalmente. De hecho, hay causas penales donde se ha determinado una relación entre los responsables de las páginas web con la explotación, digamos, de los dueños del lugar. Hace poco, no sé si están enterados, en Santa Fe, en Rosario, creo que hubo un procedimiento donde incluso está detenido el hijo de una autoridad municipal y bueno, ahí había una red de proxenetismo y se determinó que las participaciones para el sostenimiento de esa red tenía que ver con el funcionamiento de una página web que no era ajena, recibía dinero de los mismos proxenetas. Yo te quería hacer un comentario con algo que hablaste sobre el trabajo, Sí. sobre la explotación laboral, que tiene que ver muchas veces... Sí, no se escucha. No, porque tiene que ver con, por ejemplo, yo soy del interior, entonces muchas veces a la hora de denunciar pasa esto, de que las mismas familias se niegan, digamos, a que alguien les dé ayuda porque sus patrones, como dicen, los dejan sin trabajo. Digo, ¿cómo se puede articular con las organizaciones o desde qué lugar el Estado puede, digamos, hacer algo en este sentido? Porque, a ver, en las quintas, por ejemplo, muchas familias bolivianas cultivan, pero en realidad están en situaciones de explotación terrible porque viven en chozas, viven en bolsas de nylon, digo, y sus hijos a veces no van a la escuela. Entonces, nosotros conocemos todos los sectores o los hornos, los famosos hornos de ladrillo que tenemos, y a veces cuesta esto de ir a hacer la denuncia porque después quedan en banda, como dicen, quedamos en banda nosotros. ¿Y qué hacemos? Y nosotros no tenemos respuesta para esto, porque vamos al municipio, se conversa, pero digo, no hay demasiados recursos para poder contener a esto. Mira, dos cosas. Primero, herramientas. Hay una herramienta legal incluso que incorporó la reforma de la ley, que es la denuncia anónima. Primer punto. Segundo, para la detección de casos, bueno, hay organismos que están haciendo un trabajo interesante, o bueno, por lo menos apuntan a esto que vos bien señalabas, como Renatea, que es el contacto con los trabajadores, explicarles los derechos que tienen, ser como un canal entre el trabajador y el Estado al momento de formular una denuncia. Digamos, falta muchísimo por hacer, pero bueno, se está empezando a hacer cosas con ese sentido o en esa línea. Esto te iba a decir, yo formo parte de la CTA, digamos, o sea, nosotros también nos acercamos desde Claro. este lugar, pero el problema nos encontramos con lo que pasa después. Y bueno, ahí la mejor salida me parece que es la denuncia anónima, pero bueno, obviamente siempre es una exposición denunciar un delito, siempre. Son los costos, beneficios, o sea, dentro de todo la ley ha buscado una herramienta, pero bueno.
Buenas tardes. Héctor Olivera de Concordia, Entre Ríos, tengo una red de preventores y bueno, es necesario hacer que las fiscalías se descentralicen al interior porque ¿qué pasa? Nosotros tuvimos un caso en Concordia, Rocío Benítez tuvo más de 30 días desaparecida. Gracias a Dios la localizamos, nos unimos a varias redes y logramos detectarla en una zona de Concordia más, cerca de Concordia. Resulta que hasta los medios hacían apología del delito, o sea que el medio quería naturalizar una relación de una persona de 35 años con una nena de 12 años. Disculpame, vamos a hacer las preguntas y después para... Sí, quería comentar eso, ¿no? Y quería todos participar. descentralizar ese tema, ¿no? Así que quería hacer conocer eso, porque hay inconveniencias con respecto al tema de la intervención de la Fiscalía, que dificulta la intervención, digamos, de la gente que está trabajando en esto. Yo me presenté como red de preventores y bueno, hicimos la acción penal, inclusive hizo una denuncia por el delito de integridad sexual, para que esa persona sea detenida en forma inmediata, porque cometió un delito de violación, de estupro. Quería comentar eso como lo que está trabajando y el tema de las fiscalías para descentralizarlas y que podamos tener un abordaje mucho más directo, porque por ahí hay fiscalías que no son competentes en el tema de trata de personas. Bueno, eso tiene que ver, son los costos-beneficios de que sea un delito federal. O sea, el hecho de que sea un delito federal, por un lado, como bien explicó la doctora Fernanda Gil Lozano, facilita algunas cosas como la interjurisdiccionalidad. Es más fácil comunicarse entre un fiscal federal de Córdoba al de Entre Ríos que saber cuál es puntualmente el competente en esa ciudad o en ese pueblo. Digamos, la justicia federal es más abarcativa, entonces en ese sentido facilita. Pero bueno, obviamente como la trata está íntimamente ligada a los delitos conexos, puede ocurrir que si no se acredita que haya una situación de trata, es simplemente una cuestión, un delito conexo, tengas que tratar el caso con un fiscal provincial, que los hay y muy buenos, pero bueno, también te puede pasar que no, por ejemplo te podría pasar con un fiscal federal. No, justamente no hay juego federal ahí por eso. Ah, bueno, por eso. Es una cuestión de, por ahí... No sé, por ahí. Por eso digo, por ahí habría que hacer la conexión orgánica. O hacer alguna presentación a la Procuración General de esa provincia, que es el superior de ese fiscal, porque no está trabajando, porque no toma el caso. No todos los remedios es federal, no nos equivoquemos. ¿Alguna última pregunta? Dale. Meta. Pues estuve en Santiago del Estero hace poco y se me repegó el Gracias. Y si sintéticamente nos podés contar si la última reforma del año 2012 del delito de trata redundó en una mayor agilidad en las investigaciones y al Ministerio Público Fiscal le sirvió la reforma en la práctica o no, más o menos. Mira, yo siempre tuve como una reserva con respecto a la discusión de los medios comisivos. ¿Por qué? Porque creo que la trata es prácticamente imposible de disociar de lo que es la situación de vulnerabilidad y en muchos casos de lo que es el engaño. Entonces son difíciles los casos de trata donde no se den estos componentes. Entonces en ese sentido no me cambia tanto. Lo que cambia es que en vez de pasar a ser elementos de la figura básica de trata, pasaron a convertirse en agravantes de la pena. Y después, o sea, sí, puedes simplificar la prueba, si querés, del engaño que no se tenga que probar en la captación, pero la realidad es que sigue, digamos, tenés que seguir probando que hubieron acciones de captación, de transporte, de acogimiento, porque esto es lo que me distingue la trata de un mero proxenetismo. Entonces, bueno, en ese sentido sigue siendo labor de los investigadores. Después sí me parece interesante esto que decía al principio, de las declaraciones, de revestir más garantías para las víctimas. A veces puede ser que sea complejo llevar todas las declaraciones de las víctimas de trata en los términos de Cámara Gesell, porque digamos, no, en el interior o mismo acá, digamos, son muy solicitadas, por ahí no hay tantos espacios, pero me parece que es interesante como iniciativa de concientizar que estas declaraciones se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles. Entonces eso me parece positivo. Lo de la herramienta de la denuncia anónima,
a nosotros no nos cambió mucho porque era algo que utilizábamos para el inicio de nuestras investigaciones criminales, pero que esté reconocido en la ley me parece que es algo positivo. Así que bueno, nada, y después es construir, ¿no? Y ver cómo van interpretando los juzgados. Gracias. Última pregunta, ahora sí. ¿Qué opinas de lo que ya hace muchos años se utiliza en Suecia y que hay un proyecto acá cajoneado que es justamente que se condene al cliente o se multe al cliente? Con eso no terminaríamos un poco porque realmente si no hay cliente no hay trata ni explotación. Para mí, es mi forma de ver. Sí, sí. Mira, yo creo que hay muchas formas de condenar al cliente que no necesariamente tienen que ser a través de la órbita del derecho penal. Me parece que antes de llegar a una tipificación de esas conductas, creo en la concientización social y cultural del rol del cliente. Yo creo que sin clientes no hay trata, claramente. Pero por ahí la solución no necesariamente es tipificar al cliente. Porque incluso pienso que en términos prácticos hasta podría, de alguna manera, cambiar el foco. Conociendo el sistema penal, que siempre es selectivo y siempre busca las obras toscas, la forma fácil de, digamos, lo que es fácil de detectar, terminarías investigando pequeños casos de clientes, imputaciones a clientes, olvidándote de investigar a los proxenetas, a las investigaciones patrimoniales respecto a los proxenetas. Entonces me parece que sería desviar el foco hacia donde, a mi modo de ver, hay que ir en términos de política criminal. No obstante, insisto, es indudable la responsabilidad del cliente en toda esta temática, pero me parece que hay que empezar a concientizar desde las escuelas, desde los operadores de justicia. Muchos de los operadores de justicia son clientes, no nos engañemos. Entonces, bueno, empezar a ver todo esto. Igual en la provincia de Córdoba ayer se presentó un proyecto de ley de una diputada que pide la sanción al cliente. Sí, también. El proyecto, o sea, también había un proyecto. Sí, pero como dice usted, me parece que es muy importante y se ha dicho en las mesas hoy que la concientización de parte de toda la sociedad, que es lo que hace falta. Totalmente. Después, bueno, Pero yo creo que podría si le llega venir si le llega una multa a la casa, una multa por cliente prostituyente y se termina, nunca más va a un prostíbulo. Bueno, pero la doctora... Si cae por abajo de la puerta, multa por cliente prostituyente. La doctora explicó bien qué es lo que puede suceder, ¿no? Lo mismo que con la droga. Claro. Esta es una comparación, lo que dijo la doctora me parece que ejemplifica muy bien. Pero fíjate que el desarrollo, me permitís, lo termino chiquitito. Sí. El desarrollo, el ejemplo sería también en el caso de las drogas, que muchas veces se entra y se le da una causa al que está consumiendo y no al que realmente... Al que vende, y al que vende a nivel alto, porque no al que vende chiquita. Exactamente, el tráfico alto. Pero el que está consumiendo te podría llevar al que vende, si se investigara mejor. En todo caso, como cierre este asunto, en el DVD que se ha llevado, en el tercer panel que organizamos el año pasado, tuvimos la posibilidad de contar con la mirada de Elena Reinaga, seguramente muchos de ustedes la conozcan. Ella ahí desarrolla un poco, en los pocos minutos que hay normalmente en estos eventos, el trasfondo cultural respecto de algunas cuestiones. Podemos arreglar el asunto el trasfondo cultural de la cuestión de la sexualidad en nuestro momento histórico, porque alguna gente, en general varones, tiene la, entre comillas, necesidad de recurrir. Bueno, en todo caso queremos despedir a Luz, agradecer a Carolina. Les comento que el próximo miércoles a las 14 horas vamos a tener